grabadas en un enlace de YouTube. Yo se los voy a pasar a ustedes cuando eh, termine la clase. Evelyn, no sé si tenía algo que decir, que tiene la mano levantada. Profe, sí, eso le iba a preguntar. La clase, ¿usted la envía al grupo de WhatsApp? Al grupo de WhatsApp yo enviaría el link de la clase grabada. Ah, ok, perfecto. Gracias, profe. Ujú. Ok, vamos a empezar. Va a ser una introducción rapidita. Ya la mayoría ya ha estado aquí, entonces espero para los compañeros y Hola, compañeras profe. que son nuevas. Sí, sí, o ya pudo. Para la Dígame. compañera que tampoco puede, hay que salirse y volver a entrar. Ok, Eso si fue quiere lo se que hice yo. presenta. Hola, mi nombre es Xiomara. Voy a pausar la grabación, pero ya para que la presentación no quedara ahí, ¿verdad? Ok, entonces cuando entremos a la plataforma, para los compañeros nuevos, buscamos el curso. Esos son los cursos que yo doy y he dado, no nos han quitado. Em, Viene un espacio en general y después viene por semanas. Como vemos aquí está la semana pasada, esta semana habilitadas y las demás semanas están inhabilitadas. Ustedes no las pueden ver porque yo los lunes se las voy a habilitar para que no se enreden. En la general, aquí donde estamos, y aquí estoy en general. En la general vamos a encontrar, bueno, un saludo del profesor, vamos a encontrar un saludo de la coordinadora, vamos a encontrar las orientaciones del curso, que es el cronograma. Vamos a hacerlo aquí grande. Y vemos la evaluación, que las actividades en línea 30%, tareas 10, antes eran 15, no sé por qué, eran 3 de 5, no sé si ahora solo van a ser 2 de 5, bueno, 10%. Y hay 3 exámenes, que son 60%. Cada examen vale 20. Los hacemos en forma física, detrás de la UNED, en lo que antes era el Colegio San Agustín y hoy se llama CEP. También en el cronograma viene el, el cronograma, pues, donde nos indican qué es lo que tenemos que ir haciendo semana a semana. Por ejemplo, el primer examen, para que de una vez, si alguien trabaja sábado o domingo, lo tome en cuenta, es el 22 y 23 de marzo, o sea, sábado y domingo. Esas van a ser las fechas. ¿Ok? Del 22 al 23 de marzo. La primera evaluación. Y ahí para abajo vienen las otras. Eso está en el cronograma, que está en orientaciones. Aquí está la antología del curso, que es con la que vamos a trabajar. El que gusta la tienen, todos lo van a tener en digital, pero el que gusta fotocopiar la fotocopia. Después de eso viene avisos, que bueno, yo casi no lo trabajo por aquí, generalmente lo hago por el grupo de WhatsApp. Foro de dudas, que ustedes pueden escribir o me escriben a mí directamente y un enlace de WhatsApp. Aquí en el correo, es un correo interno de la plataforma, podemos mandar mensajes ya sea a mí, generalmente, no creo que entre ustedes se hayan mandado, no sé. Pueden hacerlo por este medio también o por el grupo de WhatsApp. Mi grupo de WhatsApp está habilitado. eh, no sé si lo dije antes o ahora o al principio. Generalmente trabajo de lunes a sábado. Yo trabajo en otros colegios, entonces me pueden mandar mensajes y ahí cuando yo tenga el espacio para contestarles de la buena manera, lo hago. Entonces no se queden, no se enojen si los dejo ahí sin ver, no. Que si abro el chat y ando, qué sé yo, manejando o en cosas mías, ya después se me olvida, entonces no les abro el chat hasta que yo calculo que ya. Y el sábado, después de las 12, ya
de saber, digamos, ya me olvido del grupo y sábado y domingo. Sábado después de las 12 y domingo, que es un espacio para mí y para el disfrute, ¿verdad? De todos. Otro tema importante es el respeto, ¿verdad? Tratemos de no mandar mensajes a las 2 de la mañana, a las 3 de la mañana, ¿verdad? Porque eso es incómodo para todos. Ok, en la, primera semana, bueno, seguía la segunda semana de la plataforma, pero en la unidad 1, la primera semana de clases. Cada semana viene aquí, semana 1, viene una ruta de aprendizaje, que lo que nos indica es que nos toca hacer. Dice que esta semana vamos a ver la página de la 7 a la 17. Y ahí viene un poco más. Unos videos de apoyo, un chat de dudas y la actividad en línea que abrió el lunes y cierran en abril. Generalmente, bueno, esto está incorrecto, generalmente son 8 días, digamos, abre el lunes y cierra domingo a la medianoche. Esta la extendieron un poquito más, pero no lo voy a cerrar, bájala ahí, ¿qué importa? Que ahora, bueno, ahora después de ver la materia la podemos ver por encima, a ver qué viene. Eso es lo que toca hacer esta semana. Entonces voy a los que están nuevos, acuérdense, la antología viene aquí en la general. En la general, aquí la antología. Yo antes la abrí, entonces yo la tengo aquí. Yo la hago grande y me voy a la página 7. Ahora sobre temas sobre las sociedades medievales, pero inicia con la caída del Imperio Romano. En noveno de estudios sociales vamos a ver pura historia para que sepan de una vez. Es pura historia. Entonces, pero vamos a ir despacio, tranquilos, con tiempo. Pero sí, al menos sí tienen que mentalizarse qué es eso. Bueno, no vamos a ver el Imperio Romano como tal, porque es gigante, pero de aquí lo que se ve es algo muy por encima, pero sobre todo cuando termina el Imperio Romano, que es que empiezan las sociedades feudales. Dice así: Imperio Romano. Se llama Imperio Romano la etapa de la historia romana en la que Roma fue gobernada por emperadores. Estos implantaron el gobierno absoluto concentrado en una persona, todos los poderes, el político, administrativo, religioso y militar. Esa etapa inició 29 años antes de Cristo con el gobierno de Octavio y concluyó con Rómulo en 476 después de Cristo. El territorio del Imperio Romano abarcaba 3 continentes, el sur y el oeste de Europa y el este de Asia y norte de África. El establecimiento del Imperio Romano dice que después de vencer a Antonio en el Egipto, Octavio fue dueño absoluto del mundo romano, entró triunfosamente en Roma y en agosto del 29 antes de Cristo. La paz reinaba tras siglos de conquistas y guerras civiles. El pueblo y el senado se rindieron a grandes honores y le dieron los siguientes títulos: emperador, gran pontífice y príncipe del senado. Augustus, persona grata. Por último, César, el nombre de su padre adoptivo. En consecuencia, Augusto pasó a ser el primer emperador de Roma con el nombre de Augusto, asumiendo todos los poderes y afianzando el dominio del Imperio Romano. Su época fue conocida como el siglo de Augusto, quien reinó con acierto, prudencia y justicia, teniendo en cuenta los intereses del pueblo y también de la clase rica. Asimismo, se preocupó del Senado y de las asambleas. Ahora bien, la caída del Imperio Romano. El Imperio Romano empezó su decadencia a partir del siglo II después de Cristo, padeciendo una larga
y penosa agonía por la incapacidad de sus emperadores. Estos no supieron controlar la crisis interna y tampoco pudieron detener las invasiones de los bárbaros. Los bárbaros aquí fueron culturas guerreras indoeuropeas, practicaban la agricultura, la ganadería en tiempos de paz y el saqueo en los tiempos de guerra, debido a que procedían de regiones del norte. La escasez y el frío impulsaron a empezar grandes expansiones territoriales. Los romanos nunca pudieron conquistarlos. Causas internas. ¿Por qué? De las causas internas, ¿por qué cayó Roma? Debilidad del gobierno. Tuvo su origen en la mala gestión de gobernantes, corrupción y ambiciones de los generales, o sea, los que luchaban, los cuales destacaron guerras civiles por más de un siglo. En estas condiciones el ejército se tornó poderoso y ambicioso, eligiendo como empresarios a sus generales, y después de un tiempo los asesinaban, se mataban entre todos, ¿verdad? Otra causa fueron las persecuciones de los emperadores contra los cristianos y las crisis sociales y económicas. Dentro de las causas internas también tenemos la división del imperio. Dice que Teodoso, el último emperador romano de origen español, antes de morir dividió el imperio en dos. Le dio un pedazo a cada hijo, a Arcadio y a Honorio. Arcadio, el mayor, gobernó el imperio romano de Oriente, que era Grecia, Macedonia, Turquía, Siria, Palestina y Egipto. Tenía la capital en Constantinopla. Y Honorio, el menor, reinó lo que hoy es, bueno, lo del Oriente o lo del Occidente. Lo que hoy es Italia, Francia, España, Portugal, Inglaterra. Y la capital fue en Roma. Divide y vencerás, ¿verdad? Entonces se dividió. Y entonces eso ayudó a las causas externas. Eso se puede hacer como en un esquema. Las causas externas, invasiones bárbaras. Los bárbaros eran tribus que vivían fuera de los límites del Imperio Romano y que no habían sido dominados. Eran pueblos que se dedicaban a la agricultura y al pastoreo. Procedentes de diversos puntos de Europa y Asia, invadieron el Imperio Romano en distintas épocas. Algunos grupos ingresaron de forma pacífica a servir al ejército y eran labores de campo y la industria. Principales invasiones. Estaban los visigodos, los anglos y los sajones, que hoy es Inglaterra, los suelos, los ámbalos y los alanos, que venían de la parte de Rusia, los vándalos, que también estuvieron en el norte de África, los hunos, que eran los procedentes de Mongolia. Al mando de Atila atravesaron el Rin, devastaron Bélgica y llegaron al norte de Galia. Atila, llamado el azote de Dios, fue vencido por el ejército bárbaro romano al mando del general romano Aecio en la batalla del Campus Catalunius en la orilla del río Narme. El siguiente año, desde Germania, invadieron lo que es Alemania, invadieron nuevamente Italia, pero no devastó Roma gracias a la intervención del Papa León I. Después de aterrar por un siglo, Atila se retiró en el Danubio, donde murió. Después también están los francos y burundios, lo que hoy es Francia. Son algunos ejemplos de invasiones bárbaras. La caída del Imperio Romano de Occidente, acordémonos que se separó. Entonces el Occidente, con Rómulo Agustino, un niño de 10 años, esta situación la aprovechó Odoacro, jefe bárbaro, etc., quien en 1476 después de Cristo, la cabeza de su tropa invadió Italia y depuso al emperador. Y lógico, tenía 10 años el emperador. El Imperio Romano del Occidente, vamos a ver, estamos así, llegó a su fin, solo continuó vigente el Imperio Romano de Oriente, derrumbando el último representante del pueblo real del territorio del Imperio Romano de Occidente. Se formaron diversos reinos. Con ellos se perdió la unidad imperial y la existencia de el gobierno fuerte. Muchos de los reyes bárbaros se proclamaron como continuadores del Imperio Romano, y algunos, los francos, los visigodos, lograron fusionarse
socialmente con la población local, asumiendo sus leyes y religión, aunque también conservaron muchas de sus costumbres, entre ellas la existencia del derecho no escrito, enriqueciendo algunos elementos del derecho romano. El primer código escrito en la lengua germánica surgió en el siglo VI por parte del rey anglosajón que se había convertido al cristianismo, que después lo vamos a ver más adelante. La existencia del cristianismo entre los pueblos bárbaros favoreció la conservación de diversos elementos de la civilización clásica, entre ellos el latín y también el derecho romano. Además, la fusión entre elementos culturales romanos y de los pueblos germanos, alemanes, burgundios, francos, lombardos, etc. La adopción de la religión cristiana por los reinos bárbaros explica el enorme poder que adquirió la Iglesia católica durante este periodo, lo cual se manifiesta en la influencia sobre el pensamiento, las costumbres. Los monarcas protegían al Papa y a su vez reconocía la autoridad civil de los gobernantes. Sin embargo, los gobiernos debían someterse a la autoridad del Papa, lo que en muchas ocasiones provocaría conflictos entre la Iglesia y los monarcas. Viene una parte del Imperio Carolingio, que vamos a ver si esto... no, eso no lo vamos a ver. En el siglo, el imperio, y esta es la parte de la caída del Imperio Romano de Oriente. Ya el occidente había caído, ahora sigue el oriente. El Imperio Romano de Oriente, también llamado Imperio Bizantino, logró sobrevivir tras la amenaza germánica. Por eso perduró casi 10 siglos más. Cayó en 1453, en que los turcos otomanos ocuparon Constantinopla. A lo largo de los 10 siglos, los bizantinos, que eran en realidad una pluralidad de pueblos, lograron fusionar la cultura de los griegos y romanos, los elementos religiosos de cristianos y paganos, y las costumbres occidentales y orientales. De esta manera conservaron los aportes culturales de la antigüedad y los reelaboraron bajo las nuevas formas. Aunque hablaban griego, los bizantinos se llamaban a sí mismos romanos, pues se consideraban herederos de este imperio. Por eso en Constantinopla se le conocía también como la Nueva Roma. En el siglo VI, el emperador Justiniano quiso recuperar los territorios y fortalecer el poder real, aunque no logró. Un sobrino suyo, también llamado Justiniano, logró apoderarse del norte de África, recuperando el dominio del mar Mediterráneo, y Constantinopla se convirtió en el centro comercial y político del imperio. En 1054 se da el rompimiento del Imperio Oriente y Occidente por diferencias religiosas entre los iconoclastas liderados por el emperador León III. Se opuso a la veneración de las imágenes religiosas y ordenó destruirlas, junto con las personas que veneraban, y el arrimaísmo desarrollado por un sacerdote de Alejandría llamado Orrio, que negó la condición divina de Jesucristo, idea considerada como una herejía para la Iglesia Católica. Y vienen las causas de la caída del Imperio Oriental. La invasión de los turcos en el siglo XI privó al Bizancio de unas zonas más ricas del imperio, Asia Menor. A partir de ese momento, el Imperio Oriente vivió una lenta y paulatina decadencia que se manifestó en una severa crisis agraria y comercial. Los bizantinos descuidaron su armada y el tráfico comercial, su armada, y cayó paulatinamente en manos de los genoveses y los venecianos. Génova y Roma y Venecia, que iba a haber una floreciente cultura más adelante. Así la ruina del Estado bizantino se hizo inevitable, debilitando sus bases al ceder territorios a distintas potencias. Por último, sufrió la invasión de turcos otomanos, cuando en 1453, esto sí es súper importante, los turcos otomanos tomaron Constantinopla y el imperio se hallaba casi reducido a la misma capital.
hecho que puso fin a 1000 años de historia. Ahora bien, aparición del feudalismo. La decadencia y posterior caída del Imperio Romano de Occidente trajeron como consecuencia el deterioro de la economía monetaria y el comercio, pues las rutas comerciales se volvieron inseguras por las continuas invasiones y las guerras posteriores entre diversos reinos germánicos. La población debió huir a las ciudades, pues no había un abastecimiento continuo de alimentos. La vida se volvió difícil y la hambruna una amenaza constante. Por ello se desplomaron ciudades y la gente se dirigió al campo, desarrollando una economía de autoconsumo. La división del Imperio Carolingio fomentó las guerras entre los reinos y propició nuevas invasiones de musulmanes, magiares y vikingos. También, de hecho, en la serie de Vikingos sale cuando ellos se enfrentan a Roma. Y los vikingos debilitaron el poder de los reyes y fortalecieron a los Qué lindo, señores. eso es lindo. ¿Perdón? Ujú. Dígame. Profe, es que le estaba respondiendo a mi hija, disculpe, no había visto que el micrófono lo tenía abierto. Ah, perdón. Pensé que me iba a hablar sobre que había visto esa serie de vikingos. Pero sí, sí la estuve viendo, demasiado buena. Sí, hay una parte donde ellos se enfrentan a los romanos y tienen demasiado miedo porque los romanos son demasiados. Era un imperio muy grande. Entonces ellos, al igual que los demás pueblos extranjeros, que les llamaban bárbaros, estaban a la orilla del imperio, iban picando, por decirlo así, iban picando a las fronteras. Y ellos hacían como un tipo de guerra, guerrillas, o sea, ellos entraban, robaban, saqueaban, mataban y se retiraban, a ir debilitando las fronteras. Y el imperio, al ser tan grande, cuesta mucho mantenerlo, ¿verdad? Sobre todo en las fronteras. Roma o Constantinopla estaba súper bien, pero en las fronteras allá en África, imagínate. Entonces es muy difícil mantener lo que son las fronteras. Y eso se aprovechaban los grupos bárbaros para picar, ¿verdad? Y eh, ir debilitando las fronteras. Dice que la división del imperio fomentó las guerras entre los reinos y propició nuevas invasiones. Ahí todo el mundo invadía Roma. Musulmanes, magiares y vikingos. Los nobles dejaron de obedecer a los reyes, los cuales eran vasallos, y actuaron por su cuenta para defenderse. Se rodearon de sus propios vasallos y ofrecieron protección a los campesinos. Ya no estaban pensando en un reino, en un imperio, sino en que cada quien iba a ver qué hacía por su propio pueblo, los que estaban más cerca, quienes debieron someterse al poder de la nobleza a cambio del trabajo en el campo, dando origen al feudalismo. Entonces ahí es donde se empiezan a crear lo que hoy conocemos como los países: Italia, Alemania, la península ibérica, que es España y Portugal, e Inglaterra. Entonces, lo que antes era el Imperio Romano empezó a separarse o a preocuparse por su propio pueblo y posteriormente fueron donde empezaron a surgir las naciones. Y con respecto a la organización de las sociedades feudales, viene lo siguiente. Bueno, eso que acabamos de ver lo hacemos en un esquema. Profe, Causas de la caída del Imperio Romano, causas externas por un lado, causas internas por otro, y así lo resumimos. Alguien levantó la mano. profe, esos videos que vienen ahí son igual, se pueden ver como la misma información, así del tema. Correcto. Ok, Vienen gracias. unos videillos muy bonitos ahí. Profe, Ujú.
¿Por qué era más difícil el asunto de las fronteras? ¿Por la facilidad de que los atacaran? Por la lejanía. Vamos a ver. Ah, Ellos tienen la capital, bueno, tenían dos capitales principales, Roma y Constantinopla. Pero el imperio llegaba, por ejemplo, hasta África. O el imperio llegaba a Asia Menor. O sea, era muy, muy grande. Hay un dicho que, muy fácil, que dice que el imperio romano cayó por su propio peso. Es decir, era tan grande que era muy difícil controlarlo. Entonces, tenerlo. los grupos bárbaros, los que quedaban en la frontera, se aprovechaban. Lo podemos ver un ejemplo contextualizado. Costa Rica es pequeño. La capital es San José. Pero vayamos a Opala, a ver cómo está el asunto de la frontera. Vayamos aquí a Zixaola, a ver cómo está el gobierno ahí. O vayamos allá por Golfito, a ver o Talamanca. Están totalmente abandonadas. Sí, y descontroladas. Abandonadas, entonces todo el mundo pasa y bueno, actualmente el tráfico de drogas y inmigrantes, porque no hay un control del poder central que queda en San José. Claro. Exactamente pasa así en Roma, sin Roma. Está Roma que queda en Italia y Constantinopla que queda lo que hoy es Irak. Para ellos iba a ser muy difícil controlar una frontera romana en África, teniendo a Egipto a la pura par. Entonces, en los demás lugares habían estos pueblos bárbaros, por ejemplo, uno muy famoso que son los vikingos, o las series estas, eran más campesinos, tenían su cultura, por el lado de Dinamarca, y eran guerreros brutales, y por lo tanto ellos se aprovechaban de que las fronteras estaban medias descuidadas y hacían una guerra de guerrillas. Entran, saquean, matan, roban y se devuelven para la tierra de ellos. Y ya la frontera debilitada, entonces ya la gente se empieza a ir más hacia el centro. Entonces ahí es donde va Roma perdiendo poder. Al inicio Roma es una sola y como lo vimos antes se separan dos. Entonces eso todavía más difícil. La corrupción, el ego de los gobernantes, problemas internos entre ellos, aleja también un buen funcionamiento del poder, lo que hace que las fronteras queden aún más debilitadas y las constantes guerras y invasiones de buenas y malas, ¿verdad? Efectivas y no, hacen que los caminos romanos sean peligrosos, la gente se va para las ciudades y cada pueblo cercano se comienza a autosatisfacer, autocultivar, autocuidarse entre ellos y ahí es donde empiezan a nacer las que posteriormente van a ser las naciones o los países como Italia, Alemania, Inglaterra, Francia, España, Portugal, pero ya no todos, ya no como un imperio, sino como naciones independientes. Y así es como nace el feudalismo. ¿Qué va a hacer el feudalismo? Bueno, van a ser grupos, pequeños países, bueno, obviamente no tan pequeños, países que cada quien va a tener sus reinos, sus reyes y va a tener un sistema de vasallaje que está aquí. Voy a leerlo y ya lo explico. Dice, el feudalismo es un sistema por el cual
se crea una obligación de obediencia y servicio por parte de un hombre libre que se le llama vasallo hacia otro hombre libre pero más poderoso que se le va a llamar señor o señor feudal. Entonces, y el señor feudal le va a rendir cuentas al rey. Entonces es como una cadena. Está el rey, después están los señores feudales y después están los vasallos, que es el sistema de obediencia. Por ejemplo, un campesino, un artesano, le va a dar obediencia al señor feudal y el señor feudal al rey. Eso es básicamente. Tienen que pagar impuestos con monedas o con agricultura, o ovejas o cosillas así que criaban. Porque una de las características del feudalismo es que cada nación, estas naciones que están surgiendo, van a crear su propio sistema de monedas, ¿verdad? El franco en Francia y así sucesivamente. Entonces, dentro de las características, la primera característica es la propiedad de la tierra. Las tierras o feudos eran concedidas por Dios al rey. Obviamente esto es mentira, ¿verdad? Pero así está el cuento. ¿Quién la cede a los nobles? Y cada noble, que es un señor feudal, se la da a sus campesinos. Entonces, si el campesino, el señor feudal le da tierra a un campesino y gracias a ese favor, el campesino la sembraba y le pagaba impuesto al señor feudal. Y el señor feudal le pagaba impuesto al rey y así era básicamente. Obligaciones del vasallo con su señor. La obligación fundamental es de carácter militar, que consistía en ofrecer sus servicios para la custodia del castillo del señor feudal, participar en las batallas contra los otros señores feudal, porque obviamente estas naciones no iban a ser muy amigas, formar parte de los ejércitos que iban a combatir en las cruzadas, que fueron guerras santas para... Las cruzadas van a ser guerras, eso lo vamos a ver después, pero no importa. Van a ser guerras por parte de la Iglesia Católica y estos reyes para conquistar los territorios que antes eran católicos, bueno, cristianos en este caso, como Tierra Santa, Jerusalén y esto, porque estaban tomados por los turcos otomanos que son de otra religión. También el señor feudal esperaba a sus vasallos fueran consejeros en los asuntos de su corte y en los juicios que pudieran enfrentar, que le ofrecieran ayuda financiera en caso que lo necesitara. Obligaciones del señor feudal con los vasallos: brindar protección ante ataques y amenazas de otros feudos, defender en caso de alguna acusación provenientes de alimentos y otras necesidades básicas, mantener el derecho sobre la propiedad de la tierra para que ellos y sus herederos, bajo las condiciones indicadas. Privilegios del señor feudal dentro de su feudo. Fungía, un feudo va a ser como una ciudad también, fungía como administrador, juez y gobernante, dueño de todo lo que existiera dentro de él, incluyendo a quienes trabajaban en la tierra y vivían ahí. En consecuencia, dentro de su feudo actuaba como un rey y podía cobrar impuestos por el uso de los molinos, hornos, instrumentos o instalaciones, por atravesar también los caminos y utilizar sus puentes. Imponía multas, acuñaba monedas, tenía sus propios tribunales de justicia, cobraba el derecho de pernada, que es un impuesto por casarse, entre otros. Y cuando se da el rompimiento del contrato, dice que el cumplimiento de las obligaciones podía originar la ruptura del contrato. Si se trataba del vasallo, el señor acusaba ante sus otros vasallos, y si estos lo encontraban culpable, devolvía el feudo, o sea, tenía que devolver la tierra. Pero si no lo hacía, podía declararle la guerra para recuperar la tierra por la fuerza. Cuando él, que incumplía, era el señor feudal, o sea, el jefe,
Generalmente el conflicto se resolvía mediante la guerra de una vez. La economía del feudo va a ser autosostenible. Aquí vemos, por ejemplo, un castillo ahí amurallado y la gente aquí sembrando. Es decir, que a los alimentos del feudo se subsistían con alimentos, vestidos, herramientas necesarias, todo lo hacían entre ellos. El mundo era rural, la agricultura fue la actividad más importante. Se usaba azadas, la hoz, la guadaña para la agricultura y también había ganadería, caballos, ovejas, cabras, cerdos, aves de corral. La cría de caballos fue muy importante para los ejércitos y los combates. Y la religión, la iglesia fue la única institución estable y organizada que perduró desde la caída del Imperio Romano y siguió en el feudalismo. Después cae el feudalismo y llega el capitalismo y la iglesia vuelve a pasar vencedora esa otra etapa y la tenemos en la actualidad. Dice que con la proclamación de Gregorio el Grande en el siglo VI como jefe de la iglesia y sucesor de San Pedro, se unificó el poder dentro de esta institución. A partir de entonces la iglesia se afirmó como el principal poder de la época y logró crear una sociedad cuyas acciones y pensamientos giraban en torno a Dios y a la salvación. A partir de este día la sociedad feudal consolidó una cultura teocéntrica, o sea, como Dios es el centro, en el que el pensamiento estuvo sometido a los dogmas y las creencias religiosas. Toda idea contraria a las creencias oficiales de la Iglesia se consideraba herejía y por lo tanto era castigada con excomunión y hasta la muerte. Con un poder tan fuerte y muy pronto se vio una estrecha relación entre lo religioso y lo político, o sea, se codiaban con los señores feudales y con el rey, sobre todo a partir del siglo XIII con los reyes francos, Pipino y Carlomagno, defensores de la Iglesia y legitimados por el Papa. La sociedad en el feudo, estos son los estratos. Las clases privilegiadas estaban conformadas por la nobleza y el clero. Quienes no pagaban impuestos eran juzgados mediante leyes especiales y no estaban obligados a trabajar. Además, el rey y su familia formaban parte de la nobleza, los señores feudales y los caballeros. Entre las actividades más principales estaban la caza y los torneos, es decir, duelos entre caballeros donde utilizaban la lanza y una espada para demostrar las destrezas. La clase conformada por el clero, o sea, la iglesia, estaba dividida entre el clero secular y el regular, que eso después lo vamos a ver, integrada por sacerdotes que no pertenecían, aquí no es nijes, no pertenecían a órdenes religiosas y dependían de obispos, y el regular eran los sacerdotes que conocemos que están, van a ver, unos que son los sacerdotes y otros que son los monjes que están en monasterios, pero eran todos partes del clero. El resto de la sociedad, que era el 90%, eran campesinos libres, siervos que trabajaban la tierra, desempeñaban los oficios y pagaban los impuestos. La mayoría vivían en feudos para obtener protección del señor ante invasiones y las guerras. Los siervos estaban sujetos al feudo sin posibilidad de abandonarlo, situación que era hereditaria. Cuando un feudo se vendía, se perdían los siervos, también cambiaban de dueño. Y viene aquí una imagen para verla. Bueno, aquí está el rey, la alta nobleza, que son cardenales, obispos, príncipes, duques, condes, marqueses, media nobleza, que son caballeros, también obispos de parroquias y esto, curas, frailes, monjes, hidalgos, que vienen a ser una especie también como de caballeros, y después está el resto. Aquí vemos a comerciantes, banqueros, pequeños propietarios agrícolas. Vemos aquí artesanos, profesionales liberales, labradores de tierra, campesinos, jornaleros, trabajadores urbanos. Aquí todo el mundo breteando a lo perro. Y aquí arriba la gente estaba más relajada, ¿verdad?
como siempre. Y bueno, viene que esto no le hacemos caso. Y la otra semana vemos las sociedades cristianas y musulmanas en la Edad Media. Para esta semana tenemos aquí, en la semana del 10 al 16, una actividad en línea que es esta. Bajé muy rápido para que la gente la vea. Sí. Que es bueno, ahí dice que hay un límite de tiempo de 30 minutos, pero se los voy a quitar. Un momento nada más. Hoy no. Para que puedan hacer la tarea de una manera más tranquila. El estudiar no debería generar estrés. Entonces, dicho de esa manera, a mí no me gusta que tengan tiempo, porque eso genera mucho estrés. Y nosotros ya tenemos mucho estrés. Por las familias, por el dinero, por el trabajo, para generar más estrés. Entonces un espacio más tranquilo, ¿verdad? Bueno, 3%. Por aquí va a decir que tienen 30 minutos. No sé si dice en algún lado. Hay veces dice. Pero bueno, ya ustedes saben que no. Ya se las quité. Y dice que son 10 preguntas de marcar con el puntillo. Por ejemplo, voy a devolverme un toquecito. Entonces las tienen aquí. Para los nuevos, entonces uno la marca. No estoy leyendo nada, ¿verdad? Lo voy a marcar ahí en el aire. Uno la marca. Le da a la siguiente página. Ahí la leo. La marco. Le doy siguiente página. Y en la última va a decir. Vamos a ver si me sale aquí. Ajá. Y en la última. Lo que va a decir es. Terminar intento. Entonces ahí le dan terminar intento. Y prácticamente. Pueden ver la nota de una vez que se ganaron. Este es mi perfil de profesor, entonces va a ser un poco diferente el de ustedes. Pero aquí en calificaciones viene la tarea 1 y aquí va a venir la nota que ustedes la van a obtener. A mí me salen todos ustedes, obviamente. Pero ustedes obviamente solo van a salir cada uno. Hasta aquí. ¿Alguna pregunta, duda, comentario? Dice que cierra el miércoles 16 de abril, como comenté antes, generalmente son 8 días, pero seguro por un error, el que montó la plataforma lo dejó abierto hasta el 16 de abril, que yo no tengo ningún problema. Entonces ahí está abierto. Viene ahora sí el espacio de preguntas. Profe, es que yo no encuentro la antología. Ok, con mucho gusto. ¿Quién me habló? Evelyn. No, Mila. Mila. La antología está aquí. Se va a general. Baja un poquito. Y está aquí donde dice recurso. Antología Estudios Sociales 9. Ok, gracias, profe. Profe, disculpe, una pregunta. Estaba viendo yo Todas las que quiera. estaba viendo yo en el aula virtual que no hay foro social. He intentado hacerlo, pero no sale. Vamos a ver. El foro social se supone que está en esta primera semana, del 3 al 9. Lo que llaman la semana de inducción. Foro de presentación, aquí está. Ah, ya, es que no lo había visto. Lo he buscado, pero no lo había visto. Está bien, profe, gracias. Sí, nada más acordarse que está en la semana. Nosotros tenemos que manejar esto, ¿verdad?
Porque si yo me estoy en general no encuentro nada. Me voy la primera semana del 3 al 9 y ahí encuentro, por ejemplo, el foro de Profe, presentación. el foro social es igual, nada más presentarse ahí. Sí, ni siquiera lo hacen, pero esto no tiene puntaje. Igual nosotros ya nos presentamos por aquí. Profe, una pregunta. Y Eh, ya le doy el espacio. Y estamos ok. actualmente en la semana del 10 al 16 de febrero, ¿verdad? Entonces, para que nos ubiquemos, sobre todo los que están comenzando con Conet. Al principio es un poquillo enredada la plataforma, pero ya después se hace fácil. Que lo digan los que ya han estado. Dígame, compañero. Profe, no sabe, bueno, ahora empezamos en la página 7, ¿verdad? Ujú. El examen sería de las 7, no sabe hasta qué página, como para tener la antología impresa. No, para no sacarla toda porque es demasiada plata, ¿verdad? Pero como para sacar primero un examen y así, como el primer periodo ese. Claro, con mucho gusto. Me voy a la antología y en la antología, al inicio, viene el primer examen es toda la unidad 1. La unidad 1 va de la página 6, que bueno, ahí lo que viene son unos objetivos. Pero si quieren, empieza en la página 7, como quiera. De la página 7 a la 82, porque ya en la 83 es la unidad 2. Entonces de la 7 a la 82 sería. Y ya empieza la unidad 2, que eso ya es el segundo examen, ¿verdad? Listo, profe, muchas gracias. Ujú. ¿Quién más? Pepa, buscarlos porque aquí no los veo. Y ahora sí. Evelyn, no sé si tiene la Profe, mano levantada. No sé si es que la dejó levantada o quieren hacer alguna pregunta. No, profe, yo creo que fue que se quedó levantada esa manita ahí. No, estamos bien. Ok, Gracias, profe. voy a bajarla ahí para que me incomoda esa mano ahí. Pienso que ahora sí. ¿Alguien más? Ahora sí. profe, para los nuevos con esta plataforma, Ujú. bueno, tal vez para que nos explique más o menos cómo consiste con los trabajos, los exámenes, si son importantes los trabajos, hacerlos para una nota Sí, final y todo ese asunto, ¿verdad? sí, Para conocer un poco más. claro. Ok, un momento. Ya voy. Voy a dejar su pregunta en stand-by, un tirito. ¿Alguien más tiene otra pregunta Ok, sobre ok. esta materia? ¿O algo más? Porque si no voy a repasar lo que es la antología y lo de los cursos, que ya los que han estado en Conet, ya lo saben. Entonces, esas personas si quieren pueden retirarse, si no tuvieran otra pregunta. Para ahora yo explicarles los nuevos, un poco más detallado sobre el programa y sobre la plataforma. Ahora bien, Ok, Compañero, si yo de alguno, consejo muchísimas sí le gracias. doy, Buenas noches. si alguno otro tiene Buenas alguna pregunta noches, profe. de esta semana propiamente, la puede hacer. Y si no, entonces se pueden retirar y se quedan los nuevos. Profe, buenas noches. Más bien, muchísimas gracias. No, con mucho gusto. Muchas gracias, buenas noches. Buenas noches. compañeros, a los nuevos, bueno, yo tengo solo el periodo pasado que llevé 3 de octavo. Al principio la plataforma es como un poquito complicada. Les hablo como, digamos, de mi parte, mi experiencia. Es como un poquito enredada así, pero es nada más de irle agarrando el toquecillo. Y sí, de consejo muy, muy importante, no faltar con ninguna tarea y ojalá tratar de ganarse todo el total de los puntos para no ir así tan presionado a los exámenes. Es como un Es un muy consejo buen personal. consejo. Yo que acabo de empezar y
pero también para que lo apliquen ahí es importante Sí. todas las tareas y para no ir tan presionados los exámenes. Ujú. Perfecto, muchas gracias, compañero. Bueno, profe, yo le agradezco mucho, la verdad, ya he estado con usted, tengo como 3 años ya de estar con usted ahí, súper excelente, la verdad, se lo agradezco demasiado, y para los compañeros, es un excelente profesor, y hay que echarle ganas. Eso. Muchas gracias por sus palabras, la verdad Gracias, me motivan. buenas noches. No, es que sí es, profe, las cosas como son. Eso. Qué bueno. No, de verdad, gracias. Gracias. Yo le agradezco en serio. El trabajo de profesor a veces es muy difícil. Y bueno, palabras como las suyas realmente a mí me motivan. Gracias de verdad. Muchas gracias, profe, la verdad. Buenas noches, Bueno, compañeros, buenas ahí noches. a todos y a los nuevos, y mucha suerte, la verdad. Ok. Bueno, entonces voy a quedarme con Buenas los noches. nuevos. Ok. Al inicio de la clase, veíamos, bueno, aquí uno se mete aquí arriba donde dice mis cursos y ahí van a estar las materias que usted van a llevar. Son los cursos que yo voy dando, pero no me los han cerrado, son los del semestre pasado. Nosotros estamos en estudios sociales de noveno. Cuando uno entra, bueno, aquí ustedes pueden ver todas las semanas que vamos a trabajar, pero están cerradas, ¿verdad? A ustedes les van a aparecer las que están habilitadas, que en este caso es la primera, que es la de inducción, y la segunda, que es esta semana de hoy, de la que estamos actualmente. Aquí en generales, o en general, vienen aspectos como, bueno, el saludo del profesor, de la coordinadora, y vienen las orientaciones del curso. Esto es un PDF que viene las semanas, etcétera, y viene la evaluación. Las actividades en línea, como esta que vamos a hacer hoy, bueno, esta semana, que vale 3%, es poco, pero al final todas las evaluaciones en línea tienen un valor de 30%. Entonces es importantísimo hacerlas. Importantísimo. Si por alguna razón, trabajo, salud, algún caso especial que haya pasado y pasó el domingo y no pudieron hacerlo, entonces ustedes me escriben el lunes. El domingo no, pues no les voy a contestar el lunes. Sin presión, sin tranquilidad, con tranquilidad. Y me explican qué pasó y yo, en la mayoría de los casos, les habilito para que las puedan hacer, no se les pase. Las tareas generalmente van a ser, bueno, siempre habían sido 3, pero bueno, no sé, supongo que van a ser 2 para el 10%. Luego de las tareas lo vamos a ver después, cuando tengamos una tarea. Porque las actividades en línea se hacen en la plataforma en línea, de marcar con un punto, como yo acabo de explicarles. Pero las tareas es un archivo que uno descarga, lo hace a mano en computadora y después lo sube a la plataforma, que es un proceso diferente. Eso lo vamos a ver cuando ya nos toque una tarea. Entonces, por el momento no se estresen con las tareas. Cuando tengamos la semana que nos toque tareas, yo con mucho gusto se las voy a explicar esto a detalle. Y las evaluaciones, que son los exámenes, son 3, que cada uno vale 20%. Esos exámenes los hacemos en físico, detrás de la UNED. Hay un colegio que la UNED alquila que se llama CEP, que antes era el Colegio San Agustín, que queda ahí por las fiestas, detrás de la UNED, como a 100 metros de la UNED. Hacia atrás queda el CEP, que es un edificio grande de 2 pisos, no se van a perder. Ahí es donde se van a hacer los exámenes, ya sea sábado o domingo, cuando les toque y dependiendo del curso que estén llevando. Que eso después les van a mandar el horario a ustedes dependiendo del curso. ¿Verdad? Hay gente que va a ir solo los sábados,
Hay gente que tiene que ir sábado y domingo, hay gente que solo va a tener que ir domingo, todo dependiendo de los cursos que estén llevando. Y aquí más abajo vienen las semanas y las evaluaciones vienen subrayadas en azul. Aquí, por ejemplo, la primera evaluación, primer examen, va a ser de la semana del 17 al 23. Sea sábado 22 o domingo 23 de marzo. Para las personas que trabajan y tienen que sacar el día o la mañana o la tarde, entonces para que vayan viendo eso. De igual manera, en Conet está la posibilidad de que por trabajo, salud o algo en especial, ustedes mandan un mensaje a la coordinadora, que es, bueno, al correo del Conet, y les pueden, ¿cómo se llama esto? Pasar el examen para un día entre semana, no sé si en el día o en la noche, pero ahí se pondrían de acuerdo. Entonces, tratar de también no perder esos exámenes, porque cada examen vale 20%. Ok. Y igual, acuérdense que estamos aquí en general. También está la antología, que eso es lo que estamos leyendo ahora. Cada semana que ustedes se vayan a meter, buscan aquí la semana que están actualmente, que en este caso es del 10 al 16, que esto fue lo que vimos hoy. En cada semana viene algo que se llama ruta de aprendizaje, que es un PDF. Esa ruta de aprendizaje viene lo que hay que hacer por semana. Por ejemplo, que habíamos que leer de las 7 a las 17, que eso fue lo que hicimos ahora. Y en cada semana viene esto. También vienen unos videos de apoyo, que son unos links, o bueno, aquí está, nos habla sobre el Imperio Romano en 10 minutos, ustedes lo pueden ver para apoyarse. Y las demás semanas, que por ejemplo esta no la pueden ver porque viene igual, ruta de aprendizaje y actividades en línea, ve, 2, actividad sumativa, 3%. Pero esto no lo van a ver porque eso yo lo habilito hasta el lunes. Hasta aquí. ¿Alguna otra pregunta o algo que les surja? Todo bien, profe. Súper claro todo. Ok. No sé, entonces, si no hay más preguntas, terminamos hasta aquí. Recordar que el grupo de WhatsApp está habilitado. El grupo de WhatsApp, las reglas son básicas. Hay que mantener respeto, ¿verdad? Por los compañeros y el profesor. Y no escribir en horas ilógicas, ¿verdad? 2 de la mañana, 3 de la mañana, porque hay gente que ni todos dormimos y tenemos familia, etc. Yo con mucho gusto estoy presente de lunes a sábado. Si necesitan algo en especial, me escriben a mí directamente y yo apenas pueda contestarles el mensaje lo haré, lo voy a hacer con todo el gusto del mundo. Si los dejo ahí sin ver el mensaje, no se preocupen porque tal vez estoy trabajando en otro lado o ando haciendo cosas mías. Entonces cuando yo calcule que ya tengo el espacio, porque a veces necesito meterme a la les voy a explicar, por ejemplo. Alguien me dice, profe, no me dio el chance para hacer la tarea, no sé qué, y necesito que ver si me la puede habilitar. Entonces, si yo abro ese mensaje y le digo que sí, después se me olvida. Entonces, mejor no lo abro y cuando yo calculo que puedo resolver el tema o el problema o la situación, entonces ahí es donde abro el mensaje. Entonces, mándenme los mensajes sin ningún problema, pero si tarda un poquillo en responder es por eso. Y de sábados a las 12 de mediodía en adelante,
sábado 12:30 en adelante y domingo no los voy a ver, para que sepan. Y eso no es por mala nota ni nada, sino porque yo también necesito espacios de ocio, ¿verdad? Como todos nosotros, para vivir. Entonces, tengan eso en cuenta y que no se vayan a enojar. No sé, Para descargar todo el estrés semanal, profe. por supuesto. Yo trabajo Sí, sí, en claro. trabajo en Sin Día de la Paz en Zarcero, trabajo con ustedes y trabajo en Bachillerato para la Empleabilidad. Tengo familia, tengo un hijo, me gusta hacer deporte, toco bajo en una banda, o sea, sí tengo varias cosas. También milito en un partido Sí, político. pasa, Julio. Está Entonces, buena esa agenda, está llena. sí, es una agenda llena. La vida hay que vivirla. Entonces, sí, es justo y necesario desconectarse uno del trabajo. Todos los que trabajan saben eso, ¿verdad? Justo y necesario desconectarse del trabajo para dedicarse al ocio y a las cosas que nos gustan, ¿verdad? Entonces, eso lo hago por salud mental, sobre Yo todo. calculo, profe, Perdón, que Michael. tocando bajo se le va, yo calculo que tocando bajo se le da todo el estrés. Sí, toco en una banda de ska y Ah, qué bueno. sí tenemos varios conciertos. El domingo estoy tocando allá en San José y cosas así. Súper bien. Entonces sí, tiene razón. Yo ahí me separo todo lo que es el trabajo. Entonces, pero es La para eso, música salud relaja mucho. mental, me parece importante, ¿verdad? Sí, sí, correcto. Sí, no sé Profe, si alguien tiene. aprovechando la oportunidad ahora que estamos ahí en línea, digamos que al final del curso, digamos, ya uno presentando las tareas y los exámenes y todo, y si ya por las dudas no pasa uno, Ajá. le hacen un trabajo extra o no, o Sí, definitivamente. no, claro. Eso es muy buena pregunta. Ustedes tienen dos oportunidades de presentación, digamos, de convocatorias. Ok. Termina el semestre y no llegan a los 65, que esperemos que no pase, casi nunca pasa. Los que les sucede eso, generalmente es porque no hicieron las actividades en línea. Es casi, así es como calcado, siempre es lo mismo. Por eso es muy importante hacerlas. Pero tienen una semana, hacen una convocatoria y la semana que sigue la otra. Y si ya ahí no pasan, si la persona tiene una tercera oportunidad para un trabajo, pero esa tercera oportunidad se le da a la persona que haya presentado todo, absolutamente todo, y aún así no pasó. Si esa persona no pasó en la segunda y no presentó un trabajo, una tarea, una actividad en línea o un examen, entonces esa tercera oportunidad no la va a tener. Solamente los que hayan presentado absolutamente todo, para que tengan eso en cuenta. Y las calificaciones se van a poder visualizar aquí. Entonces usted hace esa actividad de esta semana, ahí cuando pueda. Y bueno, este es mi perfil de profesor, entonces se va a ver diferente, pero aquí usted va a ver cuánto se ganó. Bueno, esta es la primera tarea, esta no. Hay que buscarla ahí. En vez está desordenada. Tercer examen, aquí. Ve, primera actividad sumativa. Ahí es donde se va a ver lo que se ganó. La nota. Sí, y al final, Ok. aquí total del curso, ahí se va a ir sumando. Conforme vayamos haciendo las tareas, se va a ir sumando. Y ahí usted puede ir viendo cuánto le falta para el 65. Hay veces y pasa muy seguido, que ya después del segundo examen y varias tareas presentadas, ya la gente tiene el 65.
Entonces van a hacer el tercer examen para subir la nota, pero ya han pasado, digamos. Ah, qué bueno, Sí. sí. O hay veces así, hay veces hacemos el tercer examen y también nos queda una actividad más, pero ya han pasado, entonces hay gente que la hace para subir la nota y hay gente que ya se relaja del todo y porque saben que ya tienen el 65. Pero Eso está bueno, bonito porque uno ahí va visualizando el proceso, digamos, del curso. exactamente. Eso es Está importante. chévere. Ujú, Perfecto. ujú. No sé si alguien tiene alguna otra pregunta con Yo respecto a creo la que de mi parte modalidad. está súper claro, profe. Ujú. Muchísimas gracias, más bien. Claro, con mucho gusto. Y bienvenido a CONET. Es una institución muy bonita. Es particular porque no nos conocemos físicamente, pero Ujú. ahí los vamos a ir conociendo. Porque cuando Poco a hacemos poco, exámenes, y es muy rápido, ¿verdad? No nos vamos a ver mucho. claro. Pero bueno, ahí vamos a estar siempre presentes. Yo el año pasado hice exámenes ahí, bueno, que uno pagaba los exámenes, después se leía el folleto y bueno, los hacía. En la regional. Correcto, sí, llevé español y sociales. Sociales me faltó como 3, 4 puntos, nada más, casi. Es que es muy difícil porque ya hay que hacer toda la materia, ¿verdad? Ah, sí, era un montón de materia, yo estaba Sí, loco ya. esto Sí, se divide en 3, entonces es más fácil. sí, está bonito, por Y eso. además no es solo el examen, tienen actividades en línea, las tareas. Correcto. Digamos Entonces, que yo ahora lo voy a agarrar como de repaso, ujú. como el año pasado lo llevé, entonces hay algunas cosillas me acuerdo. Sí. Y ahí yo trato de explicar bien, tranquilo, ir contextualizando, Correcto, porque sí. como les dije al inicio, noveno es pura historia, es una antología muy pesada, ¿verdad? Hay antologías más fáciles, que se ve geografía o cosas muy sencillas como el cambio climático, pero en el caso de noveno sí es pesado, es pura. Yo creo que quinto también, ¿verdad? Es pura historia. Vieras que quinto es No. vacilón porque la historia es una historia costarricense Ajá, de sí, las últimas décadas. Entonces, pues nosotros los que somos adultos se nos hace fácil. ok. Sobre todo noveno y tal vez décimo un poquillo que se ven las guerras mundiales. La guerra, ¿no? No, sí, entonces que es como en Europa, pero ya lo que es quinto es muchísimo más fácil porque es historia de Costa Rica. Ajá, sí. Del 1900 en adelante, lo que es el café, eh, la crisis económica en Costa Rica, cómo afectaron las Ok, guerras en Costa Rica, todo lo que es Costa Rica, pero entonces se nos hace, no es tan difícil de entender, pero noveno sí, ok. como es europeo, viene mucha historia, y Está séptimo, muy los que tienen bueno. que ir a séptimo también, hay que ver muchos imperios, el romano, Ajá. el griego, Mesopotamia, Maya, Azteca, Inca. Entonces sí, también es una antología pesada porque mucho es de historia. Sí, Ya no vamos por sé. el segundo proceso, ¿no? Sí, no sé Ok, si. ok. Bueno, el nombre es diferente. Antes me dijo el nombre. Que echaron ahí como Josdan, pero antes me dijo que se llamaba diferente. No sé si tiene algún comentario, alguna pregunta o algo. Y si no, entonces quedamos hasta aquí. Nos vemos la próxima semana. Perfecto, profe. En el WhatsApp está fijado el link para que no se Ok. pierda, ¿verdad? Entonces, con ese Con mismo ese link mismo link volvemos a entramos entrar. siempre en las clases. Exacto, Ok, está bien. perfecto. Muchísimas gracias, profe. Buenas Pura noches. vida, Michael. Nos vemos. Gracias. Buenas noches, Ok. muchas gracias. Buenas noches.